Matemáticas 1, álgebra, expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operaciones. Las letras pueden representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. El lenguaje algebraico permite representar simbólicamente los enunciados de problemas en los cuales hay cantidades desconocidas o que varían para analizarlos y resolverlos. Términos algebraicos. Los términos algebraicos son expresiones algebraicas que no involucran sumas ni restas entre las variables y las constantes, pero sí multiplicaciones. Vemos aquí un ejemplo, un término algebraico, 3x a la 4y. Podemos ver que es un término algebraico, específicamente un monomio, donde 3 multiplica a la variable x con exponente 4 y el producto de 3 por x a la 4 también lo vamos a multiplicar por la variable y. Y como se pudieron dar cuenta, aquí no hay sumas ni restas, ni la operación de suma y resta, solamente multiplicación. Elementos de un término algebraico. Los elementos son signo, coeficiente, exponente y parte literal. Entonces aquí tenemos un término algebraico, pi por r al cuadrado por h. Significa que ahí vamos a identificar cuáles son esos elementos. Esos elementos son los siguientes. El signo es positivo, porque como nos podemos dar cuenta, aunque no esté acá, no sea visible, pero es un término algebraico positivo. El coeficiente es pi, que aproximadamente tiene un valor de 3,14, pi. Y el exponente, en este caso, sería 2. Pero ya vamos a mirar algo con los exponentes de un término algebraico. Y la parte literal es solamente las variables o las incógnitas con sus respectivos exponentes. Entonces, por ejemplo, la parte literal, en este término algebraico, pi por radio al cuadrado por la altura, esa expresión algebraica o este término algebraico corresponde al volumen de un cilindro. Es la expresión que nos permite calcular el volumen de un cilindro, esta expresión. Entonces la parte literal son solamente las variables con los exponentes. Las expresiones algebraicas se clasifican en monomios, binomios, trinomios y polinomios, pero en este caso vamos a ver solamente los monomios. Un monomio es una expresión algebraica que puede ser un número, una letra que representa una variable o el producto de números y letras con exponentes enteros mayores o iguales a 0. Por ejemplo, este término algebraico es un monomio, en donde solamente vemos implícita la multiplicación. El coeficiente es 3, es la parte numérica. Las variables o las incógnitas son x y y. La parte literal es x a la 4y. Grado absoluto de un monomio. Entonces, hace un momento yo les decía que el grado absoluto de un monomio, bueno, hay que tenerlo en cuenta con los exponentes. Entonces, ¿qué es el grado absoluto de un monomio? Este es un monomio, es un término algebraico. El grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes de las variables. La suma de los exponentes de las variables. Miren la variable r, tiene exponente 2.
La variable h, la que representa la altura, tiene exponente 1. Así no sea visible aquí, pero sabemos que el exponente es 1. Entonces el grado absoluto de este monomio es 3, porque si sumamos el exponente 2 de la variable r, lo sumamos con el exponente 1 invisible de la variable h, 2 más 1 nos da 3. Ese es el grado absoluto de este monomio. Según el grado absoluto de un monomio se clasifican en homogéneos. Dos monomios son homogéneos si tienen el mismo grado absoluto. Y dos monomios son heterogéneos si tienen diferente grado absoluto. Por ejemplo, acá, este monomio y este también de acá son monomios homogéneos porque tienen el mismo grado absoluto. Entonces, si vemos menos 24yz a la 2 y tenemos pi r al cuadrado por h, significa que tienen el mismo grado absoluto y por lo tanto son monomios homogéneos, porque acá el grado absoluto de este monomio es 3 y el grado absoluto de este monomio es 3. Entonces son monomios homogéneos. Pero si vamos a comparar este monomio 3x a la 4y, lo voy a comparar con menos 24yz a la 2, significa que son monomios heterogéneos. Este monomio de acá, este monomio de acá, son heterogéneos porque el grado absoluto aquí de este monomio es 5. 4, este exponente 4, lo sumo con el exponente de acá que es 1, eso me da 5, el grado absoluto es 5. Y aquí el grado absoluto es 3. Entonces, este término algebraico con este término algebraico, que son dos monomios, son heterogéneos. Grado relativo de un monomio. El grado relativo de un monomio con respecto a una variable es el exponente de la variable. Entonces, por ejemplo, acá les voy a preguntar, ¿cuál es el grado relativo de este monomio con respecto a la variable x? Pues es el exponente que tiene la variable x, o sea que el grado relativo del monomio 3x a la 4y, el grado relativo con respecto a la variable x es 4. Términos semejantes. Dos o más monomios se consideran términos semejantes cuando tienen la misma parte literal. Hace un momento les explicaba. Entonces, los elementos de un monomio, entonces hay que tener en cuenta esa partecita de los elementos de un monomio. Aquí tienen el monomio menos 24yz a la 2 y tienen el monomio 3 octavos z a la 2y. Estos dos términos algebraicos o estos dos monomios son semejantes porque tienen exactamente la misma parte literal, a pesar de que no están en el mismo orden. Miren, acá yo tengo menos 24yz a la 2 y aquí tengo 3 octavos z a la 2y. Si ven que primero está la variable z y después la variable y, en cambio acá sí están en orden alfabético. Pero miren el exponente de el exponente de y es 1, invisible, acá el exponente de y es 1. El exponente de z es 2 y el exponente aquí de z es 2. Entonces eso significa que tienen la misma parte literal. Significa que son términos semejantes. Valor numérico de una expresión algebraica. Es el resultado que se obtiene al asignar un valor determinado a las variables o incógnitas al realizar las operaciones indicadas entre ellas. Entonces, por ejemplo, en el monomio, vamos a mirar qué valor numérico tiene. Entonces, el monomio 3x a la 4y. Tenemos unos valores determinados aquí para la variable y. Estos valores los podemos encontrar en las actividades o en algunas actividades yo le voy a indicar los valores para x o y. Pero en las actividades programadas en la plataforma o en el libro, ya el autor del libro y de la plataforma pues ya le dan los valores determinados para las variables y que ustedes hallen el valor numérico de una expresión algebraica. Entonces,
Lo que hay que hacer es reemplazar 3 multiplica a 2, porque x es 2, pero recuerden que ese 2 está elevado a la 4, por y a la menos 1. Significa que el valor numérico de este monomio les va a quedar, si ustedes hacen el respectivo reemplazo, les va a quedar 3 que va a multiplicar o abren paréntesis factor de. Ya no escriben x, sino colocan el 2, cierran paréntesis, colocan el exponente 4 y luego menos 1, que ya no sería y, sino menos 1. Primero tienen que resolver la potencia. 2 a la 4. 2 a la 4 es igual a 16. Muy bien. Entonces, siguen multiplicando. 3 por 16. 48. Muy bien. 3 por 16 es igual a 48 y luego lo multiplican por menos 1. Significa que el valor numérico de 3x a la 4y es igual a menos 48. Entonces ustedes lo pueden comprobar. Listo. Y a trabajar ahora sí las actividades, chicos.